Lucía siempre había imaginado el día de su boda como el evento más mágico de su vida. De niña, había jugado a ser la novia, vestida con sábanas blancas, desfilando por los pasillos de su casa mientras su madre la miraba sonriente. Pero a medida que fue creciendo, esos juegos infantiles se transformaron en un sueño más realista, en un anhelo de tener un amor verdadero, una pareja con la que compartir el resto de su vida. Y ahora, ese día estaba a punto de hacerse realidad. Todo estaba listo. Los invitados, el banquete, la ceremonia, y por supuesto, el hombre al que había decidido entregar su vida, Alejandro. Lucía era una mujer que muchos envidiaban. No solo por su belleza física, sino también por su inteligencia y su éxito profesional. Había logrado hacerse un nombre en el mundo de la arquitectura, y su vida estaba plagada de éxitos. Tenía amigos que la admiraban, una familia que la adoraba y un futuro brillante por delante. Alejandro, con su porte elegante, su habilidad para los negocios, y su sonrisa encantadora, parecía ser el complemento perfecto para ella. Desde el primer momento en que se conocieron, hubo una conexión inmediata, un magnetismo que los atrajo uno hacia el otro. Era fácil imaginar que estaban destinados a estar juntos. Pero como suele suceder, no todo era lo que parecía. Desde pequeña, Lucía había crecido rodeada de personas que la querían y cuidaban, pero entre esas personas estaba Elena, su prima. A simple vista, Elena parecía una mujer normal, pero aquellos que la conocían bien sabían que había algo oscuro en su interior. Aunque siempre había estado cerca de Lucía, había una envidia silenciosa que se había ido acumulando con los años. Elena, aunque hermosa y con una personalidad atractiva, nunca había logrado el éxito que Lucía tenía, ni en lo personal ni en lo profesional. Y cada vez que veía a su prima triunfar, un pequeño resentimiento se encendía en su corazón. Elena siempre había sido la chica problemática en la familia. Mientras Lucía se destacaba por sus logros académicos y profesionales, Elena se perdía en relaciones superficiales y trabajos que no la llenaban. La comparación constante entre ellas no hacía más que alimentar el resentimiento de Elena. Aunque Lucía nunca le había hecho nada malo, ni la había tratado de manera despectiva, Elena no podía evitar sentir que estaba a la sombra de su prima. Todo lo que Lucía tocaba se convertía en oro, mientras que ella luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Cuando Lucía le contó a Elena sobre Alejandro, ella sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba contenta por su prima, pero por otro, el resentimiento creció aún más. Alejandro era el tipo de hombre que Elena siempre había deseado, atractivo, exitoso, con una seguridad arrolladora y un carisma que hacía que todas las mujeres a su alrededor se sintieran atraídas por él. Y aunque intentaba convencerse a sí misma de que debía alegrarse por Lucía, no podía evitar la punzada de celos que la consumía. La envidia que sentía Elena hacia su prima la llevó a tomar decisiones que cambiarían el rumbo de sus vidas. Todo comenzó como un simple coqueteo en una reunión familiar. Alejandro, siempre atento a las miradas femeninas, no pudo evitar notar la belleza de Elena. Era una mujer seductora, y aunque sabía que estaba comprometido con Lucía, no pudo resistirse al juego peligroso que ella proponía con sus miradas y sonrisas. Al principio, se trataba de algo inocente, o al menos eso se repetía Alejandro a sí mismo. Pero con el tiempo, las miradas se convirtieron en palabras, las palabras en gestos, y los gestos en encuentros clandestinos. Elena sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada vez que estaba cerca de Alejandro, lo seducía con pequeñas insinuaciones, comentarios ambiguos y caricias accidentales. Sabía que él estaba comprometido con Lucía, pero eso solo hacía que el juego fuera más emocionante para ella. Disfrutaba sabiendo que tenía el poder de tentar al hombre que estaba a punto de casarse con su prima, y eso la hacía sentir poderosa. No se trataba solo de Alejandro, sino de lo que él representaba, la posibilidad de arrebatarle a Lucía algo que ella tanto valoraba. Los encuentros entre Elena y Alejandro comenzaron a volverse más frecuentes y peligrosos. Se encontraban en lugares discretos, aprovechando cualquier oportunidad para estar a solas. Alejandro, aunque sabía que estaba cometiendo un grave error, no podía evitar sentirse atraído por el misterio y la emoción que Elena le proporcionaba. Era consciente de que estaba jugando con fuego, pero la adrenalina del peligro lo mantenía cautivo.
La boda de Lucía y Alejandro se acercaba rápidamente, y aunque Alejandro intentaba mantenerse enfocado en los preparativos, no podía quitarse a Elena de la cabeza. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero cada vez que intentaba alejarse de ella, algo lo empujaba de nuevo hacia sus brazos. Mientras tanto, Elena se deleitaba en el hecho de que estaba a punto de arruinar la vida de su prima, y todo sin que Lucía tuviera la menor idea de lo que estaba sucediendo. El gran día finalmente llegó. La finca donde se celebraría la boda estaba impecable. Los jardines estaban adornados con flores blancas, y el aire estaba cargado de una emoción palpable. Lucía, en su vestido de novia, era el epítome de la belleza y la felicidad. Estaba a punto de casarse con el hombre que creía que era el amor de su vida, y todo parecía perfecto. Pero detrás de esa fachada de perfección, las sombras de la traición se cernían sobre ella. El fotógrafo contratado para la boda estaba realizando su trabajo, capturando los momentos previos al gran evento. Mientras recorría los jardines, buscando los ángulos más hermosos para sus fotos, algo llamó su atención. En un rincón apartado, justo detrás de unos arbustos, vio una figura masculina que reconoció de inmediato: Alejandro. Pero no estaba solo. Estaba acompañado de una mujer, y aunque al principio no pudo distinguir quién era, cuando se acercó un poco más, quedó completamente sorprendido. Era Elena, la prima de la novia. Lo que había comenzado como un trabajo rutinario se había convertido en un descubrimiento devastador. El fotógrafo, sin saber qué hacer, decidió tomar una foto del momento. No lo hizo con la intención de causarle daño a nadie, pero sabía que era su deber documentar lo que estaba ocurriendo. No podía creer lo que veía. Alejandro, a punto de casarse, estaba besándose apasionadamente con otra mujer, y esa mujer no era otra que la prima de su futura esposa. Con la evidencia en sus manos, el fotógrafo sabía que no podía quedarse callado. Lucía, mientras tanto, estaba en su suite preparándose para la boda. Rodeada de sus damas de honor, reía y conversaba, ajena a lo que estaba sucediendo a solo unos metros de ella. Estaba tan emocionada por el día que no podía pensar en otra cosa que no fuera caminar hacia el altar y unirse a Alejandro para siempre. Pero su felicidad estaba a punto de ser destrozada de la manera más brutal. El fotógrafo, con el corazón en la garganta, se armó de valor y fue a ver a Lucía. Sabía que lo que iba a mostrarle cambiaría todo, pero también sabía que era lo correcto. Cuando llegó a la suite, pidió hablar con ella en privado. Las damas de honor, sin sospechar nada, lo dejaron entrar. Lucía, extrañada por la urgencia en su voz, accedió a hablar con él. Cuando el fotógrafo le mostró las fotos, su mundo se vino abajo. En las imágenes, no había lugar para la duda. Era Alejandro, su prometido, besando a Elena, su prima. Las manos de Lucía temblaron al ver las fotos, y su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo podía haber sucedido algo así? ¿Desde cuándo Alejandro y Elena habían estado involucrados? ¿Cómo había sido tan ciega para no verlo? Pero más allá del shock inicial, una furia creciente comenzó a llenar su corazón. No iba a permitir que su boda, su día especial, fuera arruinado de esta manera sin más. En lugar de cancelar la boda en ese mismo instante, Lucía tomó una decisión que sorprendió incluso a ella misma. Decidió que la ceremonia continuaría, pero que Alejandro y Elena enfrentarían las consecuencias de sus acciones frente a todos los invitados. Iba a exponerlos de la manera más pública y humillante posible. La ceremonia comenzó como estaba planeado. Los invitados estaban sentados, la música sonaba suave en el fondo, y Alejandro esperaba nervioso en el altar. No sabía que su secreto había sido descubierto, y pensaba que estaba a solo unos minutos de casarse con la mujer que, a pesar de sus errores, amaba en el fondo. Pero cuando Lucía llegó al altar, algo en su mirada hizo que Alejandro se sintiera incómodo. No era la mirada de una novia emocionada, sino de alguien que tenía un plan. Cuando llegó el momento de los votos, Lucía tomó el micrófono y miró directamente a Alejandro. Antes de continuar, hay algo que todos aquí deben saber, dijo, su voz firme y clara. Los murmullos comenzaron a llenar el espacio, y Alejandro sintió un nudo en el estómago. Lucía sacó las fotos de su ramo y las mostró al público,
mientras revelaba la traición de Alejandro y Elena frente a todos. El silencio fue ensordecedor. Alejandro, pálido, no supo qué decir. Elena, sentada entre los invitados, se hundió en su asiento, sabiendo que su plan había sido descubierto. Y mientras el caos se desataba, Lucía se dio cuenta de que, aunque había perdido al hombre que creía amar, había ganado algo mucho más valioso, su dignidad y su libertad. Cuando Alejandro se vio expuesto en medio de la ceremonia, sintió que el aire de la iglesia se volvía pesado, sofocante. Elena estaba atónita, su familia alrededor la miraron con enojo e inmediatamente le hicieron reclamos por la bajeza de sus actos, su misma familia no podía creer lo que le había hecho a su propia familia. El murmullo de los invitados se hacía cada vez más ensordecedor, y el peso de la vergüenza lo aplastaba. Sabía que no había vuelta atrás. El rostro de Lucía, imperturbable, lo atravesaba como una espada, recordándole cuán bajo había caído. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y salió apresuradamente del lugar, dejando detrás de sí el desastre que había provocado. La gente lo observaba, murmurando con incredulidad. La ceremonia estaba rota, y Alejandro lo sabía. Su plan de seguir adelante como si nada hubiera ocurrido se había hecho añicos. Pero no había tenido en cuenta lo que venía después. Elena, la prima envidiosa y cómplice de esta traición, sin importar el reclamo de su familia, lo siguió en silencio, observando cómo él se alejaba, como un hombre derrotado. En su mente, aún creía que podían rehacer su vida juntos, lejos de todo este escándalo. Al fin y al cabo, había sido Alejandro quien la había seducido primero, y ella había caído por él porque pensaba que algún día podría tener todo lo que Lucía tenía, su vida, su éxito, su lugar. Lo alcanzó justo en la entrada del jardín trasero de la iglesia. Alejandro, dijo, su voz llena de una mezcla de súplica y desesperación. No te vayas. Escúchame. Podemos dejar todo esto atrás. Empezar de nuevo, tú y yo. Ya no hay vuelta atrás con Lucía, pero podemos ser felices juntos. Nadie más tiene por qué saber. Alejandro, que había permanecido en silencio, la miró con una expresión que mezclaba desprecio y cansancio. Respiró hondo y respondió con voz fría, cortante. ¿Felicidad, Elena? Preguntó. Lo que ocurrió entre nosotros fue un error. No hubo amor, solo deseo y ambición. Lo que hicimos fue destruir a una buena mujer, y mira dónde estamos ahora. ¿De verdad crees que podríamos tener algo después de todo esto? Elena lo miró, incrédula. Su rostro comenzó a torcerse en una mezcla de ira y desesperación. ¿Un error? Repitió, sintiendo como la rabia hervía dentro de ella. ¿Me estás diciendo que después de todo esto me vas a rechazar? Tú me buscaste, tú fuiste el que quería más, ¿y ahora me dices que solo fue un error? Alejandro mantuvo la calma, a pesar del veneno en las palabras de Elena. Fue un error, sí. Y lo siento. Pero esto no tiene futuro, Elena. No te amo. Nunca lo hice. Tú tampoco me amas, lo sabes. Solo querías lo que Lucía tenía. Pero ya ves, todo esto solo nos ha destruido. Elena se quedó paralizada por un instante, su mente tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. De pronto, todo el odio que había contenido hacia Lucía se desbordó. Su prima la había humillado públicamente, había expuesto su traición, y ahora Alejandro, el hombre por el que había arriesgado todo, la rechazaba como si fuera nada. No es justo. Gritó, con una furia incontrolable. Tú la engañaste conmigo. Tú empezaste todo esto. Y ahora, ella se va a casar y seguir adelante, mientras yo quedo como la villana. No permitiré que ella tenga un final feliz. Alejandro la miró con desdén, dándose cuenta de que había alimentado el odio y la amargura de Elena durante años. Elena, dijo con tono firme. Lo mejor que puedes hacer ahora es marcharte. Lucía no tiene la culpa de tus problemas. Nosotros somos los que arruinamos nuestras vidas, no ella. No la involucres más. Pero Elena no escuchaba razones. El odio la consumía por completo.
Y mientras Alejandro la dejaba atrás, ella juró en su interior que Lucía no saldría ilesa de todo esto. Sin embargo, mientras el auto se alejaba, Elena observaba desde las sombras, su corazón consumido por la envidia y el rencor. Sabía que su vida tal como la conocía había terminado, y la única culpable en su mente era Lucía. Pasaron los años y Lucía continuó construyendo una vida plena. Había dejado atrás el dolor y la traición que la habían marcado, enfocándose en su carrera y en su familia. Con Daniel, un nuevo amor a su lado, habían tenido 2 hijos a quienes amaban incondicionalmente. Lucía había encontrado su propósito en ayudar a otras mujeres a superar sus dificultades, y su organización prosperaba, proporcionando apoyo y recursos a quienes más lo necesitaban. La sonrisa de Lucía era un reflejo de la felicidad que había encontrado, una paz que emanaba de su interior. En contraste, Elena vivía una existencia sombría. Atrapada en un ciclo de envidia y resentimiento, su vida se había desmoronado. Se había aislado, distanciándose de su familia y amigos, sumida en una tristeza que la consumía lentamente. La codicia la había llevado a hacer elecciones destructivas, y cada día se despertaba sintiéndose más sola y vacía. Sus sueños de un futuro brillante se habían desvanecido, y ahora se encontraba atrapada en un trabajo que odiaba, con un grupo de conocidos que la dejaban sintiéndose aún más vacía. Lucía, enterándose de la situación de Elena a través de viejos amigos, sentía una mezcla de tristeza y compasión. Sabía que la envidia había guiado a su prima por un camino oscuro, uno lleno de decisiones equivocadas y aislamiento. La última vez que Lucía había escuchado de ella, Elena estaba luchando con problemas de alcohol, y su vida estaba lejos de lo que había imaginado. La historia de ambas mujeres era un recordatorio de cómo las decisiones pueden llevarnos por diferentes caminos. Un día, mientras paseaba por el parque con sus hijos, Lucía vio a lo lejos una figura familiar. Era Elena, sola, con una apariencia desgastada. El corazón de Lucía se detuvo un momento, aunque el dolor del pasado aún resonaba en su corazón, sentía que era importante acercarse. Tomando una respiración profunda, se acercó a ella. Elena, dijo, su voz suave pero firme. ¿Cómo has estado? Elena levantó la vista, sorprendida al ver a Lucía. La tristeza en sus ojos era profunda. No estoy bien, Lucía. Mi vida ha sido un desastre. Su voz era un susurro. Lucía sintió una punzada de tristeza al escuchar las palabras de su prima. Lo sé, y lamento que estés pasando por esto. Pero hay esperanza. Siempre hay un camino de regreso. Elena desvió la mirada, sintiendo el peso de su propia envidia y amargura. No puedo volver, Lucía. Ya es demasiado tarde para mí. No es demasiado tarde. La vida puede cambiar en cualquier momento, y siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, dijo Lucía, con sinceridad en su voz. Tienes que dejar que el pasado se vaya. La envidia solo te ha llevado a la tristeza. Elena cerró los ojos, sintiendo las lágrimas caer por sus mejillas. He dejado que la envidia me consuma, y he perdido todo lo que alguna vez valoré. Lucía se sentó a su lado, deseando poder ayudar a su prima a ver la luz en medio de su oscuridad. La envidia nos puede llevar a ser infelices, a vivir en un ciclo de amargura y dolor. Pero el amor, la compasión y la gratitud nos pueden llevar a una vida plena. Lucía la miró a los ojos. Te quiero, Elena, y quiero que encuentres esa paz también. Elena miró a Lucía y, por primera vez, se sintió vulnerable ante su cariño. No sé si puedo, respondió, con un hilo de esperanza. Puedes, y debes. La vida es demasiado corta para dejar que el odio y la envidia te roben la felicidad. A pesar de que Lucía quería ayudar a Elena, ella no estaba lista para cambiar. La envidia la había mantenido en un estado de amargura que parecía impenetrable. Mientras Lucía se alejaba, sintió que había hecho lo correcto al acercarse. Sabía que el camino de su prima sería difícil, y que ella tendría que decidir por sí misma si quería encontrar un camino hacia la felicidad. La reflexión final resonó en la mente de Lucía: la envidia puede ser un veneno que consume nuestras vidas y nos aleja de la verdadera felicidad. Solo cuando aprendemos a celebrar los éxitos de los demás, podemos encontrar la paz en nuestro propio camino.
Así, con una nueva perspectiva sobre la vida, Lucía continuó su camino, sintiéndose agradecida por la vida que había construido, mientras que Elena se quedó con sus demonios, perdiéndose en la soledad de su propia amargura.